Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionado. La energía aquí está por las nubes, y estoy ansioso por compartir algo con ustedes que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy nos zambullimos en el brillante y deslumbrante mundo del amor, del glamour y por supuesto del chisme, directamente desde Estambul. Hoy vamos a desentrañar los secretos más íntimos, las anécdotas más tiernas y los momentos más emocionantes de la vida de una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las celebridades turcas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y sí, lo adivinaron, estamos hablando de su espectacular y romántica boda. ¿Quién no adora un buen chisme de boda? Especialmente cuando viene directamente de la fuente, y esa fuente es nada menos que el mismísimo Burak Özçivit, el galán turco que nos ha robado el corazón a todos con su sonrisa cautivadora y su innegable talento. Así que prepárense para tomar sus palomitas de maíz, sus bebidas favoritas y acompáñenme en este viaje a través de los recuerdos de Burak. Vamos a descubrir cada detalle, desde los nervios preboda hasta los brindis de la fiesta, pasando por el momento mágico en que dos almas se unieron para siempre. Prepárense para suspirar, para soñar y, por qué no, para empezar a planear su propia boda de ensueño. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia de amor de cuento de hadas, permítanme pedirles un favorcito, uno pequeño pero muy importante. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, de las curiosidades más jugosas, de los análisis más profundos y, por supuesto, de mucho más. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así se mantendrán al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. ¿Ya están listos? Perfecto. Empecemos. Para aquellos que no están familiarizados con la magia que es Burak Özçivit y Neslihan Atagül, permítanme darles una breve introducción. Burak, con su mirada penetrante y su porte de galán, es conocido por sus papeles icónicos en series de televisión que han conquistado corazones en todo el mundo. Piensen en Karasevda, donde su química con Neslihan encendió la pantalla, o en Kuruluş, Osman, donde demuestra su valentía y liderazgo. Simplemente es irresistible. Y luego está Neslihan Atagül, una actriz talentosísima que no solo compartió pantalla con Burak en Karasevda, sino que también nos cautivó en Fatih Arville, demostrando su versatilidad y su habilidad para transmitir emociones. Su belleza, su gracia y su talento la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. La historia de amor de Burak y Neslihan es digna de un cuento de hadas moderno. Se conocieron, se enamoraron y finalmente decidieron unir sus vidas para siempre. Su boda fue un evento que paralizó a todo el país. Fue una celebración de amor, de glamour y de romanticismo, y hasta hoy, sigue siendo recordada como una de las más elegantes y emotivas del mundo del espectáculo turco. Las revistas se llenaron de fotos, los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos, y el público suspiraba con cada detalle de la boda. Ahora, gracias a estas recientes confesiones de Burak, tenemos la oportunidad única de conocer más a fondo cómo fue ese día especial. Y por supuesto, no esperen solo lo superficial. Burak no se limitó a hablar del vestido de novia o del menú. Se adentró en los sentimientos, en los nervios, en los detalles que hicieron de su boda algo realmente inolvidable. Lo primero que reveló Burak fue lo nervioso que estaba. Sí, el hombre más deseado de Turquía, el valiente guerrero Osman Bey, el que enfrenta ejércitos y conquista corazones en la pantalla, también sintió mariposas en el estómago. Y no es para menos, ¿verdad? La presión de un evento de tal magnitud, la responsabilidad de hacer que todo fuera perfecto para la mujer que ama. Es algo que seguramente todos podemos entender. Los días previos a la boda fueron una locura, confesó Burak con una sonrisa. La planificación, las invitaciones, las pruebas de vestuario, las reuniones con el equipo de organización. Todo era un torbellino. Era como estar en medio de una tormenta, pero una tormenta de felicidad y emoción. A veces no podía creer que todo esto estaba sucediendo, estaba a punto de casarme con la mujer de mis sueños. Burak explicó que a pesar del estrés, la emoción era la que predominaba. Sabía que estaba a punto de casarme con Neslihan, y eso era lo único que importaba. Todo lo demás, los detalles, la organización, todo pasaba a un segundo plano. Lo único que yo quería era verla caminar hacia mí, vestida de blanco, y decirle que la amaba. Y hablando de la mujer de sus sueños, Burak no escatimó en elogios para Neslihan.
La describió con una ternura y un cariño que hicieron suspirar a todos. Neslihan es una persona increíble. Tiene un corazón enorme, una bondad infinita y una belleza tanto interna como externa que me deja sin aliento. Es una mujer fuerte e inteligente, divertida y siempre me hace reír. Cada día, me enamoro más de ella. Burak continuó hablando de Neslihan, describiendo cómo su personalidad y su forma de ser complementaban la suya. Nos entendemos a la perfección. Tenemos una conexión especial, una complicidad que va más allá de las palabras. Nos apoyamos mutuamente, nos reímos juntos, y nos amamos incondicionalmente. Ella es mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Y por supuesto, ¿qué sería de una boda sin el vestido de novia? El vestido de Neslihan fue un sueño hecho realidad. Burak reveló que la elección del vestido fue una tarea muy especial. Habían consultado a varios diseñadores, y finalmente Neslihan se decidió por un diseño espectacular que resaltaba su elegancia y belleza natural. Cuando la vi por primera vez con el vestido, me quedé sin palabras. Fue un momento mágico, un momento que jamás olvidaré. Se veía increíblemente hermosa, radiante como un ángel. Sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Verla caminar hacia mí vestida de novia, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida, relató Burak con la voz ligeramente entrecortada por la emoción. Pero no solo el vestido fue impresionante. Toda la decoración, la ambientación, la música. Todo estaba perfectamente orquestado para crear un ambiente mágico. Burak compartió que querían que la boda fuera íntima y cercana, a pesar de la gran cantidad de invitados. Queríamos que la boda fuera una celebración del amor, pero también de la amistad y de la familia. Queríamos que todos los que estuvieran presentes se sintieran cómodos, felices y parte de nuestra historia. Y creo que lo logramos gracias a la elección del lugar, la decoración y la selección de la música, explicó Burak. El lugar elegido fue un jardín exuberante, decorado con flores blancas y luces cálidas. La decoración era elegante y romántica, con toques de sofisticación. La música cuidadosamente seleccionada, creó el ambiente perfecto para la ceremonia y la fiesta. Otro detalle interesante que reveló Burak fue sobre la ceremonia. Contó que al momento de pronunciar sus votos, la emoción lo embargó. Recordó que se le quebró la voz, y que las lágrimas empezaron a asomarse por sus ojos. Fue un momento muy emotivo, lleno de amor y sinceridad, que conmovió a todos los presentes. Y por supuesto fue un momento que quedó grabado en la memoria de Burak y Neslihan para siempre. Cuando llegó el momento de decir nuestros votos, no pude evitar emocionarme. Ver a Neslihan frente a mí, escuchar sus palabras llenas de amor y promesas. Fue un momento muy especial, muy íntimo. Sentí que el mundo se detenía, y solo existíamos ella y yo. Fue un momento que nos unió aún más, compartió Burak. Y no podemos olvidar la fiesta, claro. Después de la ceremonia, llegó el momento de celebrar. La fiesta fue animada y divertida con música, baile, risas y sobre todo, mucho amor. Burak y Neslihan bailaron su primer vals como esposos, un momento que, según Burak, fue pura magia. La fiesta fue increíble. Bailamos, reímos, celebramos con nuestros amigos y familiares. Disfrutamos cada momento. El primer vals fue mágico. Estar abrazados bailando al son de la música, sintiendo el amor y la felicidad que nos rodeaba. Fue un sueño hecho realidad, recordó Burak con una sonrisa. Pero más allá de los detalles superficiales, lo que realmente conmovió a Burak fue el hecho de estar rodeado de sus seres queridos. Tener a su familia, a sus amigos y a Neslihan a su lado, fue lo que hizo que ese día fuera tan especial. La boda fue una celebración del amor, pero también de la amistad, de la familia, y de todos aquellos que han sido parte importante de sus vidas. Lo más importante de ese día fue estar rodeado de las personas que amamos. Ver a mi familia, a mis amigos, a Neslihan. Saber que todos ellos estaban allí para celebrar nuestro amor, fue algo que me llenó de felicidad. Ese día me di cuenta de que la vida es un regalo, y que la felicidad está en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos, en el amor que nos damos, expresó Burak con sinceridad. Además, Burak compartió una reflexión muy bonita sobre el matrimonio. Dijo que el matrimonio no es solo un día, sino un camino que se construye día a día, con amor, respeto, confianza y mucha comunicación.
Destacó la importancia de apoyarse mutuamente en los buenos y en los malos momentos, y de nunca dejar de luchar por mantener viva la llama del amor. El matrimonio es un camino que se construye día a día. No es solo un día, es una aventura. Es una promesa de amor, de apoyo, de compañerismo. Es importante mantener viva la llama del amor, de la pasión, de la admiración. Hay que comunicarse, apoyarse mutuamente, respetarse y sobre todo, amarse incondicionalmente. El matrimonio es un trabajo en equipo y si ambos ponen de su parte el resultado es una vida llena de felicidad, reflexionó Burak. Y hablando de la vida en pareja, Burak también habló sobre su vida familiar con Neslihan. Aunque son muy reservados con su vida privada, se pudo notar la gran felicidad que le produce su relación. Habló de lo mucho que se aman, de la admiración que siente por ella, y de lo importantes que son los pequeños detalles del día a día para fortalecer su amor. Neslihan y yo somos muy felices. Nos amamos profundamente. Nos apoyamos en todo. Admiramos el uno al otro. Para nosotros los pequeños detalles son muy importantes. Una cena romántica, un paseo por la playa, un abrazo. Son cosas que fortalecen nuestro amor y nos hacen sentir más cerca el uno del otro. La vida con ella es una aventura constante, llena de alegría y felicidad, compartió Burak con una sonrisa. La confesión de Burak nos ha regalado una visión muy íntima y personal de su boda con Neslihan. Nos ha permitido conocerlos un poco más, entender la profundidad de su amor y admirar la belleza de su relación. Y sobre todo nos ha recordado que el amor verdadero existe, y que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una historia de amor de cuento de hadas. Así que en resumen, hemos escuchado a Burak Ozcivit revelar los detalles íntimos de su espectacular boda con Neslihan Atagul. Desde los nervios previos a la ceremonia, pasando por la emoción de los votos, hasta la alegría de la fiesta y la reflexión sobre el matrimonio. Nos ha regalado una mirada personal y conmovedora de este evento tan especial, y nos ha mostrado la belleza y el poder del amor verdadero. Nos ha recordado que a pesar de la fama, el glamour y el brillo de Hollywood, lo más importante es el amor, la conexión y la felicidad que se encuentra en la vida cotidiana. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo. A mí me ha encantado compartir esta historia con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Burak? ¿Cuál fue el detalle que más les conmovió? ¿Se imaginan una boda como la de ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Les gustaría saber más detalles sobre la vida de Burak y Neslihan? No duden en sugerir temas para futuros vídeos. Estoy siempre a la escucha de sus ideas. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo y hasta pronto. Y recuerden, el chisme es mejor cuando se comparte. Hasta la próxima.